Con el permiso de la presidencia y de todas y todos los legisladores presentes. Adelante, diputado. El pleno respeto y difusión de las lenguas indígenas es una acción de justicia para nuestra propia cultura. Para quienes han constituido a esta gran nación, nuestro país tiene como patrimonio lingüístico 364 variantes pertenecientes a 11 familias lingüísticas que hablan nuestros 68 pueblos indígenas. Por ello, el dictamen que hoy se somete a consideración del Pleno es importante para tener el uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos y la diversidad. Asimismo, es importante garantizar que las autoridades educativas federales de las entidades federativas proporcionen a la población indígena un acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, adoptando las medidas necesarias para que el sistema educativo asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como la práctica y uso de su lengua indígena. Es cierto que ya contamos con algunos instrumentos jurídicos, institucionales y presupuestales para dar cumplimiento al artículo 2 constitucional, pero el verdadero reto es que estos instrumentos se apliquen para dar un efectivo cumplimiento al principio de multiculturalidad que reconoce nuestra Carta Magna. Este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero pasado, nos convocó bajo el lema Inclusión en y a través de la educación, los idiomas cuentan. Es tal la diversidad lingüística que el Censo de Población y Vivienda del año 2005, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, reportó que había aproximadamente 6.100.000 personas hablantes de alguna lengua indígena, mientras que en el censo de 2010 reporta que casi 7 millones de habitantes de 3 años y más hablan alguna lengua indígena. Esto indica un incremento de 900.000 habitantes con respecto al número de hablantes del año 2005. A pesar de estos datos, es preocupante que 100 de los 364 variantes lingüísticas estén en peligro de desaparecer. En particular, quiero llamar la atención de los legisladores y las legisladoras de estas 62 legislaturas sobre la situación que vive la lengua maya en mi estado natal, que es Campeche, ya que más de 70.000 hablan maya, de un total de más de 822.000 habitantes, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, publicado por el INEGI. Esto significa claramente que alrededor del 10% de la población habla maya. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos pronunciamos a favor de la suma de esfuerzos bajo el lema Inclusión a través de la educación. Sin duda, la preservación de las lenguas indígenas, cualquiera que éstas sean, deben estar intrínsecamente ligadas a la política educativa del país y deben desarrollarse en un contexto de respeto y aprecio a nuestra diversidad. Votaremos a favor del presente dictamen, ya que representa un avance en el acceso efectivo a los derechos culturales de todos los mexicanos, en especial de aquellos cuya lengua está en condiciones de riesgo. Debemos de ir más allá del discurso y hacer posible un México con inclusión, desarrollo humano, intercultural. No podemos dejar de un lado la gran tarea pendiente, la gran deuda ancestral que tenemos con nuestros pueblos indígenas. Y solamente para concluir señalo que de los más de 15 millones de mexicanos de pueblos indígenas, nuestros hermanas y hermanos, el 80% viven en la pobreza y la pobreza extrema.
el 30% no tienen acceso al agua potable, el 30% no tienen acceso a la educación básica, no por su propia voluntad, sino porque el Estado no ha cumplido con esa tarea. Asimismo, es lamentable que el 60% en proporción de los niños de origen indígena estén propensos a morir antes de cumplir 5 años de edad en comparación de los que no son de origen indígena. La tarea es grande, la convocatoria nos llama a cerrar filas, a sumar agendas y voluntades para darle a México una política de inclusión donde el respeto al derecho humano esté garantizado. Muchas gracias.